Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo número 12. Vamos a hacer lectura de los versículos 20 al 26. Este es el texto que nos corresponde en esta mañana para nuestro estudio. Capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículos 20 al 26. Dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido para adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amado Padre, te damos gracias, oh Señor, por esta porción que hoy tenemos delante de nosotros. Sencillamente es el alimento que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Y rogamos a tu Espíritu que nos aclare estas verdades tan profundas que encontramos aquí, que podamos nosotros entenderlas y además de eso, vivirlas, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia madure y para que podamos, amado Señor, seguir en ese camino que nos lleva a la gloria. Así es que te rogamos, Padre, que asistas a tu iglesia en esta mañana por medio de la predicación. Gracias te damos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar asiento. Hoy nos encontramos con uno de esos pasajes que a la hora de la verdad es muy profundo y pudiéramos incluso decir es muy denso. Es necesario que prestemos mucha atención y que realmente el Espíritu de Dios nos acompañe en esta mañana para poder comprender las profundidades que hay en esta porción. Nosotros veníamos de la semana pasada viendo cómo el Señor Jesucristo hizo entrada triunfal a Jerusalén. Entró como rey, como el rey que es. Pero hoy vamos a encontrar en esta porción que el reino de Cristo es un reino paradójico. Un reino paradójico. ¿Por qué llegó a decir que se trata de un reino paradójico? Porque pareciera contrario a lo que nuestro pensamiento pudiera llegar a conciliar. Claro, el punto de partida, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con esa escena de la entrada del Señor a Jerusalén. Él allí dejó evidencia que efectivamente Él es el rey, pero no un rey como lo esperaban aquellos que traían palmas en sus manos. Se trataba del rey de paz. Ahora, el haber venido, si ustedes se dan cuenta, el haber venido montado en un pollino, él estaba cumpliendo, era la profecía de Zacarías. Pero este llegó a ser el preámbulo de un reino sin precedentes en esta tierra. Algo completamente distinto, algo que nadie lo esperaba. Piense, mientras que Salomón, el rey Salomón, él tenía 40,000 caballos en sus caballerizas, el Señor tenía ¿qué? Un asnito que era prestado. Mientras que Salomón ostentaba un gran palacio real con un gran trono de marfil cubierto de oro, el Señor no tenía dónde posar su cabeza. Más aún, quien entraba a Jerusalén era un rey sin corona. ¿Se lo puede imaginar? Y la única corona que le esperaba en esta tierra era una de espinas.
La primera venida de Cristo resultó en la expresión de un reinado singular, un reinado como ningún otro. Ahora la pregunta que nos trae la Escritura es: ¿quién participaría de un reinado como este? ¿Quién estaría dispuesto a trabajar y a dejar todo para seguir a este rey sin corona y sin trono en esta tierra? Paradójico, ¿verdad? Lo que tenemos por delante, hermanos, ahora es una visita de unos personajes también como inesperados. Se trata de la visita de unos griegos que desean ver al Señor. Ahora bien, no lo hacen directamente, no van a buscar directamente a la persona de Jesús, sino que lo hacen es por medio de los discípulos del Señor. Y estos van y buscan al Señor y le cuentan lo de estos griegos. Y es allí donde vemos cómo el Señor se extiende en responder lo que implica buscarle. Y es allí donde nosotros nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque muchos se van a sorprender, pues, en medio de nuestras expectativas de un reino aquí en la tierra, pues todo eso va a quedar reducido ante la majestad de la sabiduría divina. Una sabiduría que dicta que para poder llegar a la gloria, oígase bien, que para poder llegar a la gloria, primero está o se debe cruzar el camino que lleva a la cruz. Paradójico. Pero vamos por partes. Quiero que veamos la primera porción, los versos 20 al 22, donde encontramos la visita de los griegos. Y he titulado este primer punto como una visita inesperada. Esta es una visita inesperada. ¿Por qué digo que se trata de una visita inesperada? Bueno, por un lado tenemos que se trata de unos griegos. Uno se esperaría que fueran judíos, ¿verdad? Pero no, son unos griegos. Estos son gentiles que suben a Jerusalén a adorar en la fiesta de la Pascua. Sumamente extraño. ¿Cómo unos griegos se van a identificar con esta fiesta judía? Recordemos, la fiesta de la Pascua lo que traía a la recordación del pueblo judío era salir de la esclavitud de Egipto. Y estos griegos entonces, ¿cómo se iban a identificar con esta fiesta? Bueno, a la hora de la verdad, el texto no nos dice mucho acerca de estos griegos. Lo que sí es claro es que no eran judíos. Eso es lo primero, y esto sí es evidente, no eran judíos. Pero lo más probable es que se trataba de prosélitos del judaísmo. ¿Qué es eso de un prosélito? Bueno, esto es porque en ese tiempo los judíos que estaban dispersos en otras partes de la tierra, ellos pudieron llegar a ejercer cierta influencia en medio de esas naciones paganas, allí donde ellos estaban, con su culto, con sus prácticas, con su devoción a Dios, y llegaron a impregnar a estos que le rodeaban, a esos paganos que estaban allí. Esto es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel no salió solo. El pueblo de Israel, con ellos salieron también algunos extranjeros. Salieron algunos egipcios y algunas otras personas de otras naciones que estaban allí en Egipto. Y aunque pudo ser por múltiples razones su salida, una de ellas fue el reconocer el poder y la justicia del Dios de los judíos. Claro, jamás nunca habían visto semejantes maravillas. Y cuando ven salir a este pueblo esclavo, ellos toman la decisión de salir con ellos. Así es que estos griegos, volviendo a nuestro pasaje de Juan 12, estos griegos fueron paganos de nacimiento. Eso no lo podemos dudar. Eran paganos, fueron paganos de nacimiento y que ahora estaban aceptando la fe judía. Pero lo que este texto de Juan 12, del 20 al 22, nos está poniendo como relevancia es que para estos hombres, para estos griegos, para estos que fueron paganos alguna vez, la persona de Cristo les hizo cambiar su itinerario. Cambiaron, claro.
puede que vinieran de tierras lejanas, puede que abrazaran la fe judía, suben a Jerusalén para festejar la fiesta de la Pascua, pero algo les hace cambiar sus planes y es Jesucristo. Les hace cambiar sus planes. Y de por sí, amados hermanos, esto ya es sorprendente. ¿Por qué digo sorprendente? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo dirigido al pueblo judío. Claro, con algunas excepciones. Pero esta visita de estos griegos, lo que estaban pronunciando es que se avecinaba el cumplimiento de las palabras del Señor cuando Él dijo, recuerden ustedes, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿se acuerdan? Otras ovejas, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, la visita inesperada de estos griegos abría la puerta del cumplimiento de cómo el pueblo gentil iba a ser parte de ese único redil bajo el gobierno del buen pastor. Ahora, por otra parte, estos griegos, si se dan cuenta, no fueron directamente a Jesús, sino que parece que fueron intencionales en buscar primero a Felipe. Y Juan no guarda detalle al decir que Felipe era de Betsaida, de la región de Galilea. Pero que estos hombres griegos vayan a Felipe, ahora pareciera que esa situación ahora estaba sobre los hombros de Felipe. Pero para Felipe esta visita también le resultó inesperada. Es como decir, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Los griegos están buscando al Señor. Y lo primero que parece que nos presenta el texto es que está en su posición no ir directamente al Señor, sino que va y busca a Andrés. ¿Por qué Felipe, o más bien, yéndonos un poquito más atrás, por qué los griegos no fueron directamente a Jesús? ¿Por qué? No lo sabemos, no lo sabemos. Parece ser que esto que ocurre acá no ocurrió en el mismo día de la entrada triunfal a Jerusalén. Pudo haber sido en el día siguiente o en el siguiente, ¿sí? Donde ya las cosas, los ánimos se habían decantado. Pero aún así no sabemos por qué no fueron directamente al Señor. Pudo haber sido sencillamente por un protocolo social o porque los griegos no conocían a Jesús directamente. Pero eso no fue impedimento para dirigirse ante uno de los discípulos del Señor. Estos griegos se acercan a Felipe, pues parece que sería mejor acercarse a un hombre que fuera muy afín a ellos. ¿Y qué tiene que ver Felipe con los griegos? Bueno, Felipe es un nombre griego, es un nombre griego. Y Felipe, aquí se nos dice que viene de una región gentil, de Galilea, de Betsaida. ¿Y qué mejor para un griego decir, en lugar de irme a uno de los discípulos judíos, pues más bien voy a uno de estos que tiene alguna línea gentil, alguna línea griega, y se acercan a Felipe para que sea él quien medie para conocer a Jesús? Pero nuevamente, hermanos, lo desconcertante es que Felipe no va directamente a Jesús, sino que lo hace con uno de sus coterráneos. Óigase bien, coterráneos, va con Andrés, que es hermano de Simón Pedro, que eran también oriundos de allá de Betsaida, de una región gentil. Parece que Felipe tenía muy en mente las palabras del Señor que alguna vez les dijo, por camino de gentiles no vayáis. Y yo creo que eso les quedó resonando. Y yo creo que Felipe, eso fue lo primero que pensó. Llegan griegos y él dice, por camino de gentiles no vayáis. Es decir, ¿qué hago con esta situación? Son gentiles. ¿Los llevo al Señor o no los llevo? Pudo ser que Felipe encontrara que la visita de estos griegos resultara en una molestia para el Señor. Como cuando aquella mujer cananea, ¿recuerda usted? Que llegó a los pies del Señor y le rogó
al Señor por su hija que estaba poseída por un demonio. Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. Pero aún así, el ejemplo de la mujer nos mostró que tenía una humildad persistente. Y entre Andrés y Felipe, que pudo haber sido esa gran talanquera para que estos gentiles, estos griegos, se acercaran al Señor, Andrés y Felipe reconocieron que estos griegos estaban decididos en buscar a Jesús. Y en ese pequeño concilio no se resistieron a que esto ocurriera. Usted lo puede pensar. ¿Qué hubiese ocurrido si este par de hombres, Andrés y Felipe, qué hubiese pasado si se hubiesen resistido a que los griegos vieran a Jesús? Seguramente, ¿sabe qué hubiese sucedido? Nos hubiésemos quedado sin la majestad de lo que el Señor respondió al respecto. Y me adelanto a las aplicaciones, porque esto es importante. Hermanos, no debería estar en nuestros planes dudar que las personas que están a nuestro alrededor necesitan del Salvador. No lo deberíamos dudar ni por un instante. Ahora tenemos más conocimiento de lo que tuvo Andrés y Felipe en ese instante. Sabemos muy bien que la salvación alcanza para cualquier ser humano. No que todos vayan a ser salvos, hago claridad, pero sí se extiende sin duda a cualquier sexo, a cualquier edad, a cualquier lengua, a cualquier cultura. Y si pensamos mejor, si lo pensamos mejor, pudiéramos nosotros vernos identificados con esos griegos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es de principios paganos, ¿verdad? Somos idólatras, éramos idólatras hasta la médula. Pero aún así, siendo gentiles, que estábamos por fuera de los pactos, por fuera de las promesas, fuimos atraídos a Cristo por medio del Evangelio. Ahora ahí cabe la pregunta: ¿qué hubiese ocurrido si aquel que tenía el Evangelio hubiese dudado en presentarlo a nosotros, hubiese dudado en llevarnos a los pies de Cristo, hubiese dicho: no lo merecen? Ahora, hermanos, esto sería una crueldad de nuestra parte. Retener lo que recibimos por gracia a gente que tiene la gran necesidad de un Salvador. Muy bien. Ahora sí quiero que nos adentremos, hermanos, en la respuesta del Señor en lo que respecta a la naturaleza de su reino. Ya tenemos el contexto. Ya vemos que se trata de una visita inesperada. Y esto produce en el Señor que Él dé una respuesta donde Él va a hablar acerca de la esencia de su reino. Y si estábamos hablando de un reino paradójico, pues ¿qué hemos de esperar de la respuesta del Señor? Una respuesta paradójica. Versículos 23 al 26 nos presentan las palabras que dijo el Señor ante esta situación. Las palabras del Señor parecen ser más un comentario de su reino que una respuesta a la petición de Andrés y Felipe. ¿Sí? Andrés y Felipe llegan delante del Señor. Hay unos griegos que te buscan y quieren verte. Pero aquí no tenemos un sí o un no de parte del Señor. Aquí el Señor jamás dijo: déjenlos pasar, o pudo haber dicho: no es el momento, déjenlos allá. No encontramos un sí, no encontramos un no, pero sus palabras denotaban que estaba complacido de lo que estaba ocurriendo. Y si usted me acompaña, se va a dar cuenta que esto es verdad, que efectivamente el Señor estaba complacido que eso estuviera ocurriendo. Pues la primera parte de su respuesta tiene que ver con el cumplimiento del tiempo para que Él sea glorificado.
Y es así, hermanos, es como si la llegada inesperada de esos griegos avisara que el tiempo es ahora. Adelantémonos un poco en este mismo capítulo, en el verso 32. Usted puede leer allí en el versículo 32 del capítulo 12. Palabras del Señor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Una cruz estaba esperando al Señor, ¿verdad? Era cuestión de días para que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y con su sacrificio atraería a todos que por medio de la fe confiaran que Jesucristo traería la paz entre ellos y Dios al pagar por sus pecados con su muerte. Así es que la cruz atraería tanto a judíos como a gentiles. Y esta visita inesperada de estos griegos para el Señor no fue inesperada. No fue inesperada, sino resultó en la respuesta al llamado de Cristo para ser salvos. Allí tenemos la atracción que producía Cristo aún en medio de los griegos. Y desde allí ya empezaba a levantarse un reino inesperado para los judíos, un reino inesperado incluso para sus discípulos. ¿Cómo? ¿Los griegos tienen cabida en tu reino? Sí, tienen cabida. Mientras los judíos recibieron al Señor con fervor, un día antes o 2 días antes probablemente, ahora es un puñado de griegos, no de judíos, sino griegos, extranjeros que querían ver a Jesús. Y no solamente le verían a Él, sino que verían más, verían su gloria. Y a eso es a lo que el Señor se extiende seguidamente. Él va a hablar de su gloria. Él va a decir que el tiempo ha llegado para que Él sea glorificado. Y los que son atraídos por Él verán su gloria, verán la gloria de Cristo a través de su muerte. Versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Atienda muy bien a cada una de estas palabras. Ha llegado la hora, dice el Señor. Todo el tiempo de tanta espera ya no lo es. Es ahora. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, si a esto se lo sumamos, a esta declaración le sumamos la entrada triunfal, ¿sí? Coja usted esta declaración del verso 23 con la entrada triunfal, con todas esas alabanzas que se dijeron en ese momento. Es decir, este verso 23 cobra una relevancia muy grande. ¿Por qué? Porque se trata de un anuncio verdaderamente alentador, donde los que escucharon este verso 23 pudieron haber pensado que ya era la hora de ver la gloria del reino de Jesucristo. ¿Cómo? Nuevamente, bajo su pensamiento. Es la hora de ver a Cristo el Rey suprimiendo el yugo romano y levantando a la nación de Israel como en los tiempos de David o de Salomón. Pero la gloria de la que el Señor está hablando es aquella que nace en un sacrificio allá en la cruz del Calvario. ¿Cómo? ¿La cruz es el camino de la gloria? Eso es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, hasta nuestros días, si usted realmente ha entendido el Evangelio, hasta nuestros días, cuando la cruz de Cristo es predicada, nosotros podemos ver cómo ese mensaje vence los corazones de piedra y los rinde con confesiones en sus labios como esta: Jesús me salvó, Jesucristo me perdonó, Él murió por mí. ¿De dónde viene eso? De la predicación de la cruz. De la predicación de la cruz. Así es que, hermanos, la gloria de Cristo tiene mucho más que ver con el testimonio de la cruz que levantarse como un rey político en ese tiempo. La gloria de Cristo
está allí condensada en el mensaje de la cruz, que dice que Jesucristo venció al pecado, que tuvo la victoria sobre el mal, pero además de ese testimonio de la cruz, la gloria de Cristo se manifestó al ser levantado de la tumba, porque allí es donde vence a la misma muerte. Y su resurrección lo que hace es extender la esperanza de vida para todos aquellos que creen en Él. Pero además, hermanos, del testimonio de la cruz, de ser levantado de la tumba, además de eso, la gloria del Señor se manifestó por su ascensión a la diestra del Padre. Esa es la gloria de Dios, esa es la gloria del Hijo. Pronto el Señor volvería al seno del Padre. Sería levantado a las alturas. Y los santos ángeles cantarían el Salmo 24, cuando dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Pero hermanos, sí sabe que lo paradójico es que para poder llegar a esa gloria, primero el Señor tendría que pasar por los sufrimientos más difíciles y humillantes de su ministerio en esta tierra, donde Él cargaría los pecados del mundo y pagaría por ellos, sufriendo el castigo que proviene de Dios. De un Dios que es infinito en santidad, infinito en justicia, infinito en su ira contra el pecado. Y es así como el Señor da paso a su segunda declaración. Ya ha dicho, es el tiempo de que el Hijo sea glorificado. Y con ello da paso a esta segunda declaración en el verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, si la hora de la glorificación había llegado, si ya era el momento, los discípulos tenían que empezar a cambiar su manera de concebir el reino de Jesucristo en esta tierra. Ellos tenían que saber que el camino a la gloria era el de la muerte en la cruz. Y para ello el Señor hace una comparación majestuosa usando un ejemplo muy común para esta época, para esa época. Bueno, y para esta también. Habla acerca de cómo una semilla puede llegar a producir fruto. Y para que una planta pueda llegar a crecer y producir fruto, es necesario que esa semilla sea plantada y que esa muera en la oscuridad de la tierra. De lo contrario, no va a producir fruto. Realmente el Señor era el príncipe de los predicadores, porque hacía tan sencilla la palabra. Tan sencilla que traía semejantes ilustraciones para tener la comprensión de verdades profundas, espirituales. Y con ello, con este ejemplo, el Señor nos está diciendo que de nada sirve la semilla cuando es guardada en un granero o está guardada en una lona. De nada sirve. Puede que allí se conserve, ¿sí? Puede que allí esté bien cuidada donde está, pero no va a cumplir con su propósito de producir fruto abundante. Esta es una ilustración, hermanos, que guarda una profunda enseñanza espiritual. Se trata de la imagen que apunta a la necesidad de la muerte de Cristo. Esto se aplica a Cristo. Es necesario que Cristo muriera. Piénselo, si Cristo no hubiese muerto, tal como lo dice esta ilustración, Él queda solo. Él queda solo. ¿Qué significa eso? Que sería el único ser que gozaría de la perfecta relación con el Padre. Nadie más. Solo Él queda solo. Solamente Él gozaría de vida para tener comunión perpetua con Dios. Nadie más podría. Él queda solo.
Así es que cuando Pedro, recuerdan ustedes, el Señor ya algunas veces, Él ya les había dicho a sus discípulos que era necesario subir a Jerusalén y que Él padecería, moriría, ¿sí? Y en una de esas, Pedro sale al ruedo, como era costumbre, y Él se opuso a la muerte del Señor. Jamás pase eso, Señor, no lo permitiremos. Esa intervención de Pedro resultaba en una torpeza producto del desconocimiento, de la necedad, o más bien de la necesidad de que la semilla, que es Cristo, muriera. Pues si Él no hubiese muerto, no habría redención, no habría liberación, no habría perdón de pecados, no habría justificación, no habría oportunidad para la vida eterna. Ninguno sería atraído para gozar de vida en Dios. Es necesario que Cristo muriera para la salvación de los hombres, para que muchos, todos los que fueron atraídos a la cruz, gozaran de vida eterna. Ahora bien, claro, el Señor está llevando a su audiencia, pudiéramos decir, sus discípulos, y pudiéramos decir que seguramente los mismos griegos estaban allí escuchando las palabras del Señor, y ahora estos estaban siendo adiestrados, educados, enseñados en que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, su reinado, era algo completamente distinto a lo que ellos pensaban. Pero ahora el Señor no solamente va a hablar de Él como rey, de su necesidad de morir, sino que ahora va a llevar las responsabilidades que tienen todos los siervos de ese reino. Y les va a enseñar otra cosa que es paradójica, y es que la ganancia, que hay ganancia en la pérdida. Ganancia en la pérdida, eso resulta extraño, eso resulta incluso como imposible. Como lo dijo nuestro filósofo Maturana, perder es ganar un poco. Pero es que no es un poco. Aquí lo que tenemos es que en la pérdida realmente hay ganancia. Verso 25. El que ama su vida, la perderá. Esto ya le debió haber sacado los pocos cabellos que tenían estos hombres que estaban allí escuchando. El que ama su vida la perderá. Sí, el que ama su vida la perderá. Y viene un contraste. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Qué quieres decir con ello? Estas palabras han sido dichas por el Señor varias veces en los evangelios. Muchas veces, incluso usando otras fórmulas que ilustran su significado. El que ama más a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. De muchas maneras lo enseñó el Señor. Lo repitió mucho en su enseñanza en esta tierra. Pero ¿qué quiso decir el Señor con esta paradoja? Aquí lo que tenemos prácticamente es un paralelo, ¿cierto? Un paralelo donde se contrastan las dos posibles interpretaciones del reino de Cristo. Solo hay dos maneras de poder ver el reino de Cristo. Están, por un lado, los que buscan un reino de buena vida, ¿sí? De buena vida, los que aman su vida. Buscan una buena vida, con tal que sus deleites están ¿en dónde? En el aquí y en el ahora. Amando cada aspecto que en este mundo les produce felicidad. Eso es amar su vida. No es que la felicidad sea mala, amados hermanos. No lo entienda así. La felicidad no es mala. O no significa que estamos llamados a tener una vida de estar buscando el sufrimiento, de ver la manera de que entre más sufrimos, más piadosos somos. No, eso no es. Lo que aquí se nos dice es que hay quienes solamente invierten para la felicidad efímera
y perecedera en este mundo. Solamente hacen eso. Son aquellos que viven para este mundo, donde se esfuerzan para tener las mejores comodidades y con ello descuidan las necesidades del alma. Entonces ya lo va viendo. Dedica todo su esfuerzo a vivir bien, cómodamente, y no hay espacio para su alma. Y ahí viene la pregunta: ¿quién podrá tener a Jesús como su rey si quiere vivir de una manera distinta a la de Él? Si usted piensa en la persona del Señor Jesucristo, Él es el Señor dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y aun siendo Él dueño de todas las cosas, no vino a reclamar nada como suyo. Por el contrario, nosotros podemos decir con seguridad que todo lo que Él tenía lo gastó para servir a la voluntad del Padre. Todo. Él no se guardó nada, todo lo gastó en pos de la voluntad del Padre. ¿Y cuál era? Salvar a su pueblo, salvar a su pueblo. El Señor no se quedó con nada. Y decir nada implica que hasta su vida misma Él la dio para la redención de los elegidos. Con nada se quedó, todo lo gastó. Todo en beneficio del pueblo elegido por Dios para ser salvo. Y pudiéramos, hermanos, relacionar esta expresión, el que ama su vida la perderá, pudiéramos relacionarla con el ejemplo de la semilla. ¿Por qué? De esa semilla que no es sembrada en la tierra. ¿Por qué? Si el sembrador se niega a sembrar la semilla, por quererla atesorar, ¿sí?, guardarla en sus graneros, tenerla aparte como sus riquezas, eso no le va a servir para nada, no le sirve para nada. Es como el que guarda y guarda sus riquezas en el banco o en su defecto debajo del colchón, y venida la muerte, ¿de qué le sirvieron sus riquezas? De nada, ¿cierto? De nada les sirven sus riquezas. Acumularon y no les sirvió de nada. Pero claro, también están aquellos que han hecho una riqueza, pero la han gastado. Y puede que cada peso que ganó en este mundo lo derrochó para tener una buena vida, con tal que no tuvo tiempo para ver su verdadera necesidad. No tuvo tiempo para considerar que su alma estaba sedienta de justicia. No tuvo tiempo para contemplar que la vida en esta tierra era pasajera. No tuvo tiempo para considerar que en cualquier momento el Señor le llamaría a su presencia para que rindiera cuentas. Pero eso sí, buena ropa, gozaron de salud, viajaron y se desvivieron por tener un aspecto físico casi perfecto. Su vida fue consumida entre los bancos, los restaurantes, vacaciones, gimnasios, y todo eso los alejó ¿de dónde? De la presencia de Dios. Los alejó de la presencia de Dios. Nunca estimaron que en cualquier momento podían morir y tendrían que rendir cuentas delante de Dios. Tanta felicidad los alejó de considerar que eran pecadores y que necesitaban al príncipe de paz. Nunca vieron la necesidad de venir a Cristo y de renunciar a sus pecados. Amaron la vida temporal y perdieron la que es espiritual, la que es eterna. Alguien pudiera decir, bueno, pero yo soy tan pobre, que no tengo nada que me ate en este mundo. Pues bueno, se salvó, porque no tiene en qué dedicar sus fortunas. No. Déjeme decir esto. No se trata de cuánto se tiene para llegar a amar esta vida y perderla en la condenación. Tenga mucho o tenga poco, usted puede amar su vida y perder la salvación, perder la oportunidad de la salvación. Solo basta, piénselo así, aquel que es pobre, solo basta con amar sus deseos por tener lo que el otro tiene. Y allí se le va la vida, codiciando,
mirando la manera de cómo ver, cómo desear lo que el otro tiene. Y allí se le fue la vida. Ama sus deseos de tener lo que ahorita no tiene. Y allí se gasta entre pensamientos envidiosos, entre codicia de ver la prosperidad de otros, y nunca tuvo tiempo para cuidar su alma. Algunos se van a refugiar en compadecerse a sí mismos, con tal que no buscan al Señor, sino por el contrario, como se están compadeciendo a sí mismos, pobrecito yo, ¿y qué sería de mí sin mí mismo? Se ensimisman, de manera que no hacen nada por el bien de sus almas. Y los que son más aguerridos, ¿sí? Los que dicen, no, yo no me voy a ensimismar, yo voy a salir a luchar, voy a salir de esta pobreza. Ellos van a posar su confianza en sus propias fuerzas y trabajarán en una cosa y en otra, sin importarles que necesitan de la palabra de Dios. Pero el Señor sabe que de qué cosas tengo necesidad. Él sabe que tengo que trabajar, sabe que no tengo tiempo para la iglesia, sabe que no tengo tiempo para la oración. Él sabe eso, Él sabe que si yo no trabajo, no como. No les importa que necesitan la palabra de Dios. Y allí los tenemos. El que ama su vida, la perderá. La perderá. Ese será el resultado. Perderán sus almas. La vida que llegaron a construir será simplemente un vago recuerdo por haber sembrado en un terreno estéril. En un terreno estéril. Pero el Señor, además de esta seria advertencia, porque es una advertencia muy fuerte, propone un camino mejor. Eso es lo hermoso del Evangelio, que nos muestra el pecado, pero también nos muestra la manera de salir de ese pecado. Y aquí el Señor propone un camino mejor, el de gastarse, sí, debemos gastarnos. En este mundo, sí, debemos gastarnos en este mundo, pero para tener un tesoro en el cielo. Por eso la segunda parte del verso 25 dice, a manera de contraste, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Este es aquel que sabe invertir en las cosas que realmente valen la pena. Ahora, debemos ser cautos con esta palabra aborrecer. Debemos tener cuidado con esa palabra. ¿Por qué? Pues para nada tiene que ver con el odiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Se dice, o más bien, aquí el Señor dice, el que aborrece su vida. Entonces debo odiar mi vida, debo ser descuidado con mi vida, debo no hacer nada con mi vida, porque mi vida no vale nada, la carne es pecado, solamente lo que importa es lo espiritual. Entonces vayámonos a un convento, a un monasterio, vayámonos allá al monte en donde no haya nada ni nadie que me afecte. No voy a tener posesiones, no voy a tener ningún tipo de comodidad, voy a aborrecer mi carne, voy a aborrecer mi vida. No es odiarnos a nosotros mismos con ese afán de la autodestrucción. Hermanos, mire, como seres humanos, como criaturas de Dios, el Señor nos hizo para que trabajáramos para nuestras necesidades y también para disfrutar de las cosas. De no ser así, ¿para qué el Señor nos daría estos sentidos tan excepcionales de poder tener la vista para agradarnos de un paisaje, del gusto, para poder tener deleite en la comida? ¿Para qué nos daría estas emociones en donde nos reímos, nos gozamos, nos entristecemos? ¿Para qué? Si no es para disfrutar de las cosas de Dios. Si no fuera que nosotros debemos disfrutar de las cosas, seríamos simples máquinas, ¿verdad? Entonces, hermanos, aborrecernos no puede significar que dejemos de comer,
No puede significar que dejemos de vestir o de hacer provisiones bien planificadas para administrar los recursos que tenemos. Eso no significa aborrecer. Tampoco es un llamado a hacer votos de pobreza, como si ser pobre tuviera una dignidad mayor para alcanzar la salvación. Usted no va a encontrar en la Escritura que por ser pobre usted es merecedor de la salvación. Tampoco dice que por ser rico usted alcanzaría la salvación. Ni por ser rico ni por ser pobre es lo que salva. Es por medio de Jesucristo. Aborrecer esta vida, amados hermanos, significa ponerla en segundo lugar. Eso es, aborrecer esta vida significa ponerla a un lado, en segundo lugar. Es hacer uso de ella de manera tal que no sea de tropiezo para alcanzar la vida eterna. Que nunca su vida vaya a ser un obstáculo para llegar al cielo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por tanto, aquel que aborrece su vida presente por alcanzar la venidera, usará cada recurso, óigase bien, cada recurso, sea económico, sea de salud, sea lo que sea, hermanos, de bienestar, todo lo usará para que redunde en vivir en este mundo proyectándose para la eternidad. Piense, por ejemplo, en el apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo, él escribió en la carta a los Filipenses todo lo que él era sin Cristo, todo lo que él tenía. Decía, yo soy judío, yo soy fariseo, hebreo, de no sé qué sencito. Todo lo que él decía, todos sus cartones, todas sus virtudes que tenía, y él llega a decir, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Son pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo leo de Filipenses 3, versos 7 y 8. Estas palabras de Pablo, él las dice porque todas sus credenciales y todos sus logros terrenales en su momento fueron un estorbo para llegar a Cristo. Y esto es verdad, hermanos. ¿Cuántas veces una carrera, un trabajo, una oportunidad por crecer algo más en este mundo llega a ser no más que un estorbo para llegar a Cristo? Pero es que nosotros somos muy hábiles, muy espirituales y decimos, Señor, Señor, pero tú sabes que si yo trabajo ahorita duro, cuando me pensione, te serviré como tú quieres. El Señor no llama, jamás ha llamado a gente desocupada. No llama a desocupados. Él llamó a gente que tenía sus manos en la red. Que los llamó cuando estaban trabajando. De allá los llamó el Señor. No les dijo abandonen para que mueran de hambre. No, sino que tienen que ser buenos administradores. Cuando todas las cosas, los logros de este mundo llegan a ser estorbo para llegar a Cristo, es porque todo eso se convirtió en nuestra base de nuestra fe. Es allí donde se posa la confianza. Confiamos en nuestros logros, confiamos en la obra de nuestras manos, confiamos en lo hábiles que somos en este mundo. Mas en las obras de la religión, también pudiéramos nosotros llegar a poner nuestra confianza, decir, yo soy muy religioso. Pablo lo decía, yo era muy religioso, pero nada de eso le sirvió para alcanzar a Cristo. Debemos posar nuestra confianza en la obra de nuestro Salvador. Pero piensa en Pablo nuevamente. Cuando este hombre fue atraído por el Señor Jesucristo para salvación,
hizo de su vida una inversión. Ya no lo hizo como un gasto para su ego, es decir, yo tengo privilegios, etcétera. No, ahora hace de lo que él tiene una inversión, donde lo dedicó todo, dedicó todas sus fortalezas, dedicó todos sus recursos para el servicio del reino de los cielos. Pablo realmente era un hombre muy capacitado, y el Señor cogió a ese hombre muy capacitado y lo puso a servir en su reino. Por eso tenemos a Pablo tan prolífico en lo que escribió en el Nuevo Testamento. Todo lo que hizo, todo para el reino de los cielos. Y aquí es donde cabe la pregunta, hermanos: ¿qué estamos haciendo con esta vida que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esta vida que tenemos? Y la respuesta es, o más bien, lo que nos insta la Escritura, nos invita hoy, es que no dude en gastarse para el reino de Cristo. No dude. Gaste todo esfuerzo, toda oportunidad, gástese para la gloria de Cristo. Y bien, sigamos el ejemplo de nuestro Señor, quien se entregó por completo y ahora Él goza de la gloria a la diestra del Padre. ¿No es así? Él se gastó completamente. Él entregó su vida en este mundo. Todo su ministerio fue desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Pareciera ser incansable, pero ahí está lo hermoso de la encarnación, de saber que Él era 100% hombre. No podemos excusarnos de decir, pero Él era Dios. Sí, Dios y hombre. Se cansaba, se enfermaba seguramente. Él padecía necesidades. Él fue expuesto a las tentaciones que nosotros somos expuestos. Y aún así, Él dio todo su esfuerzo, todo lo que tenía para el reino de los cielos. Como punto final, nosotros encontramos las promesas que el Señor hace a estos que vienen a Él y quieren ser siervos de su reino. Esta es la idea, ¿sí? Jesucristo viene como rey, viene a enseñar que su reino es distinto a lo que todos tenían en su cabeza, y ahora les va a decir a los que vienen a buscarle, es decir, les va a decir: ustedes tienen que ajustarse a mi reino, no a lo que ustedes creen que es mi reino. Por tanto, ahora les voy a mostrar, les voy a enseñar, es que hay promesas para todos aquellos que vienen a mí y quieren servirme. Y allí tenemos el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, aquí lo que tenemos es una promesa. Se trata de promesas que a la vez pueden llegar a ser consideradas como marcas que distinguen a los verdaderos siervos de Jesucristo. Se trata, aquí podemos desglosar este versículo 26 en tres premisas condicionales. Tres premisas condicionales. Es decir, que para que se cumpla lo segundo, es necesario que ocurra lo primero. La primera premisa que nos dice: si alguno me sirve, sígame. Sígame. Esto es un reto. Esto es un reto que todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Rey debe cumplir. En otras palabras, hermanos, servir al Señor está condicionado a seguirle como un verdadero discípulo. Servirle a Cristo está condicionado en seguir a Jesús. Y conforme a lo que ya hemos estado viendo en este pasaje, el precio del discipulado está en negarse a sí mismo. Ese es el precio del discipulado: aborrecer nuestra vida. Esto es, no atesorar para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Hermanos, si los griegos, este grupo de hombres que vinieron a ver a Jesús,
si estos querían ver a Jesús, el Señor les extiende el llamado al discipulado. ¿Me reconoces como rey? Sí, y recuerden, muchos le recibieron como rey. Ahora el Señor les dice, si ustedes me reconocen como rey, síganme. Porque es muy fácil hacer una confesión de labios y decir Jesucristo es el Señor. Y si no le sigue, ¿de qué le sirve su confesión? De nada. Y aquí eso es lo que está llamando el Señor. Extiende esta invitación, que todos los que le busquen a Él deben seguirle. Eso es lo más normal, ¿no cree? Eso es lo más normal para todo aquel que quiere estar con el Señor. Pues resultaría absurdo decir, Señor, te quiero servir, pero estoy un poquito ocupado. ¿Sí? Estoy ocupado en mis asuntos como para estar contigo, pero te quiero servir. ¿Sí? Eso sí, nadie me lo quita. Te quiero servir, pero estoy ocupado. Hermanos, el servicio y el discipulado van de la mano. Necesitamos caminar con el Señor y así poder saber la manera correcta de cómo administrar nuestra vida en función al reino de Cristo. No hay otra manera. Esto de por sí ya deja de lado las buenas intenciones. Las deja de lado. Nosotros fácilmente podemos convertir las buenas intenciones en una muletilla que sostienen la mediocridad y la falsa apariencia de piedad. Es como decir, sí, soy cristiano, yo soy cristiano, pero no hago nada de lo que un cristiano tiene que hacer. Soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Soy cristiano, pero no me reúno con los hermanos a cantar. Soy cristiano, pero no ofrendo. Soy cristiano, pero no guardo la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Eso no existe. La segunda premisa condicional dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, podemos decir que esta es la consecuencia de la primera premisa. Pues el que quiere servir, pues seguirá al Señor y por ende va a estar donde el Señor está. Se cumple. Tiene que cumplirse. Podemos decir que se trata de una expresión de la esperanza de estar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? A la diestra del Padre, ¿verdad? En gloria. Y allí pudiéramos nosotros decir, y donde yo estuviere, en la gloria del Padre, allí también estará mi servidor. Claro, esto es esperanzador. Pero recuerden, sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Sin que el Señor Jesucristo se hubiese hecho hombre, no hubiese sido entronizado como el Rey que es. Dios y hombre. El mediador perfecto entre la humanidad y un Dios que es perfectamente santo. Por lo cual entonces ser discípulo de Cristo, y aunque estemos en este mundo, implica vivir como Cristo vivió. Porque si vamos a estar donde el Señor está, el Señor estuvo en este mundo y caminó por este mundo. Y debemos vivir entonces como el Señor vivió en este mundo. Si el Señor renunció a la vida, a su vida, para la salvación de los hombres, entonces hemos de identificarnos con el Señor. Claro, esto no significa que nosotros podamos otorgar la salvación a los hombres, no. Pero sí podemos ser sus embajadores en esta tierra. Y aunque tengamos pérdidas en este mundo, estas serán recompensadas. Y es así como termina este pasaje, amados hermanos, diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pasamos por todo ese camino de humillación. El Señor nos muestra su camino de humillación hasta la cruz y ahora es entronizado a la diestra del Padre. Y ese mismo será el camino de los que verdaderamente son sus siervos, siervos de este reino que para muchos les resulta paradójico.
Caminaremos por este mundo con dolor, con tribulación, un mundo en contra de la iglesia, pero nos espera es la corona de vida. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la promesa de gracia, amados hermanos, solo para aquellos que se han comprometido con Cristo en hacer conforme a lo que Él manda. Ningún trabajo de obediencia, sea en la iglesia o en la vida práctica del creyente, será desestimada. Toda pérdida, todo vituperio, toda tristeza que puedan sobrevenirle al siervo de Dios serán una simple sombra comparado con la honra que recibiremos del Padre. Quizás usted en este momento se esté preguntando qué tipo de honra será esta. Y si usted lo ha sopesado en algún tipo de riqueza o de alabanza a su propio nombre, o el deseo de tener el cielo como su morada, yo creo que todavía está pensando para los deleites de esta vida perecedera. Está pensando de manera egoísta. La verdadera honra es estar donde nuestro Rey está. Eso es honroso. Ven, siéntate a mi lado. ¿Yo, Señor? ¿Yo? Sí, siéntate a mi lado. Si nosotros fuimos verdaderos siervos del Señor, es porque queríamos seguirle a donde su liderazgo quisiera. Y si le seguimos fielmente en este mundo, a pesar de las dificultades, es porque sencillamente le amamos. Y la recompensa será estar con Él en la eternidad. Así es que, hermanos, el camino de la cruz es el único camino que lleva a la gloria y pasa para nosotros de una manera tal que hemos de disfrutar de la misma gloria que disfruta Cristo. Pero hemos de pasar por el camino de la cruz. ¿Qué podemos concluir de esta porción, amados hermanos? Mire, hermanos, un pasaje como este, digo yo, se denota, es la esperanza que hay para la humanidad caída. Es esperanzador. Y no debiéramos, y lo digo por la causa de estos griegos, y de esa duda que tuvo Felipe en su momento. Hermanos, nosotros no debiéramos ser de tropiezo negándole el evangelio por causa de alguna sospecha o por un pensamiento equivocado de no merece. Debemos guardarnos de eso. Llevemos a otros a los pies de Cristo. Allanemos el camino con una predicación que sea clara, con una predicación que sea sencilla del evangelio, pero a la vez seamos responsables de hacer discípulos para Cristo y no para promesas falsas de un bienestar falso en esta tierra. Todos esperaban un rey que los librara de su situación actual, para sus deleites, para vivir, para amar su vida en esta tierra. Pero el evangelio no es eso. El evangelio no es ofrecer promesas de un falso bienestar en este mundo, sino es Cristo, el Salvador de las almas, de los pecados que todos llevamos a cuestas. ¿Cuánto mal nosotros podemos hacer cuando prometemos que el cristianismo es sinónimo de prosperidad material? Mucho mal podemos hacer. Si hemos de hablar de prosperidad, es la que se produce en lo espiritual. Y cuando los cristianos se niegan a sí mismos, es cuando toman allí su cruz y siguen a Jesucristo, siempre poniendo su mirada en que no hay mayor honra que la que estar con aquel que murió para darnos vida eterna. Seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo del Señor. Este es verdaderamente un reino paradójico. Si usted se da cuenta, es un reino donde la muerte produce fruto, donde amar la vida resulta en pérdida, donde procurarse
preocuparse poco por su vida, resultará en vida eterna. Paradójico, ¿verdad? Y de esa paradoja es donde resulta la iglesia. La iglesia es el fruto de la muerte de Cristo. Estamos vivos espiritualmente hablando gracias a la cruz. Esto no nos hace adoradores de la muerte, como ocurre en ciertas culturas que rinden honor a los muertos. Mucho menos buscamos la muerte. Esta solamente llegará cuando el Señor quiera, no por disposición nuestra. La cruz es un símbolo de nuestra fe. Pero si usted realmente ha entendido el mensaje, esa cruz está vacía. Es una cruz vacía porque el Señor no permaneció en ese estado de muerte. Él resucitó. Aún así, nosotros predicamos la cruz de Cristo. Lo dice la Escritura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Locura, un reino paradójico. Esto lo leo de 1 Corintios 1:18. Ahora yo le pregunto, ¿qué reinado es este? ¿Qué tipo de reinado es este que contempla la muerte como un asunto de vida? Hermanos, esta es la sabiduría de Dios que traspasa el entendimiento de los hombres, que pobremente quieren amar más sus vidas en esta tierra, dando la espalda al crucificado, sin discernir que su muerte produce vida. ¿Queremos un reinado en esta tierra? Donde la abundancia, donde el estatus, donde la buena vida sea lo que buscamos. Ay, hermano, de ser así, la cruz le aborrecerá. Cuando le hablen de la cruz, usted dirá, no quiero ese camino. Es un camino aburrido, es un camino tortuoso, un camino de pérdida, es un camino de desgaste. No quiero ese camino, quiero un camino de buena vida. La cruz le será para usted aborrecimiento y no podrá distinguir que ese sufrimiento fue necesario para que todos los que fueron atraídos gozaran de una riqueza mayor que la que este mundo caído puede otorgar. Si los hombres tropiezan con esta verdad, también lo harán con su manera de vivir. Si esperan vivir una vida de príncipes, llamando a Jesús su rey, tendrán que saber discernir que el reinado de Jesucristo es uno que llama a la negación de sí mismo. Y ese fue el ejemplo que nos trazó nuestro rey, que prefirió humillarse, despojándose de la gloria que tenía con el Padre, haciéndose uno como nosotros para servirnos en nuestra salvación. Y tal fue su humillación que voluntariamente dio su vida en sustitución a la nuestra. Y como lo dice Pablo en la carta a los Filipenses nuevamente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debe haberlo. En otras palabras, solo habrá ganancia a través de la pérdida, solo habrá gloria si pasamos el camino de la cruz. Ahora, si sus expectativas en esta vida son las de la opulencia y el éxito en todos sus emprendimientos, y si su dicho es como el de aquel hombre de la parábola que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Si este es su discurso o su plan de vida, el mensaje que usted recibió hoy le ha de contristar. Le ha de contristar. Hermanos, su carne será mortificada con las declaraciones de quien usted ha llamado su rey. Pero si su carne es mortificada, entienda esto, el espíritu será vivificado. Una nueva paradoja, ¿no le parece? Por tanto, amado hermano, se trata esto de un mensaje esperanzador donde todo aquel que viene en busca de Jesús
Tendrá que renunciar a toda pretensión mundana si es que quiere ser un discípulo de Jesucristo. En otras palabras, y lo repito, el camino hacia la gloria inevitablemente pasa por la cruz. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.